¿Quieres ser sano? Señor, no tengo a nadie que me lleve al estanque cuando se agita el agua, porque mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Levántate. Toma tu lecho y anda. Es día de reposo. ¿No te es ilícito llevar tu lecho? El que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y después de haber visto esta porción o esta ilustración, hoy para mí es un honor acompañarte en este estudio, en la porción de la palabra en Juan 5, la cual hemos titulado El paralítico de Betesda. Pudiste observar varios escenarios en esta película o en esta porción, en este extracto, que hoy quisiera que por favor tomaras tu Biblia y que desde el capítulo 5 de Juan, verso 1 al 18, me pudieses acompañar para que Dios nos pueda mostrar a través de esta palabra algunas enseñanzas y principios que quisiera compartir contigo y que lo puedas disfrutar como yo lo disfruté. Puedes cerrar tus ojos y acompáñame en una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, damos gracias por tu presencia, damos gracias por el poder de tu palabra, Señor, inspirada a través de tu Espíritu Santo. Señor, así de la misma manera que la inspiraste, hoy te pedimos que abras nuestro entendimiento, que con tu poder, Señor, puedas impactar nuestras vidas y que podamos extraer una enseñanza poderosa que la podamos poner por obra. Te doy gracias por el que hoy está acompañándonos en este tiempo de estudio y te pido que hables a su corazón así como hablaste al mío y que esto, Señor, pueda transformar la realidad de nuestra vida y hacernos cada día distinto, porque tú perfeccionarás la obra que un día comenzaste en nosotros, en el nombre de Jesús. Y bueno, sin más preámbulo, quiero que me acompañes en la lectura en Juan 5. Y dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? El Señor le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es el día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda?
el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna otra cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, no solo porque quebrantaba el día de reposo, sino también que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Querido hermano, amigos, que estás viendo hoy esta porción o este estudio en esta porción de la palabra, hay 4 aspectos que quiero hoy resaltar y que podamos meditar en esta palabra para que podamos sustraer ciertos aspectos importantes y que de esta manera podamos ver los detalles, porque para Dios cualquier detalle en su palabra tiene un significado importante. Lo primero que quiero que veas en el escenario es que allí yacía un hombre que ya 38 años estaba enfermo, estaba sobre un lecho, era paralítico. Sin embargo, él estaba rodeado de una gran multitud de personas a su alrededor que también yacían enfermos en aquel lugar. Cuando la palabra de Dios se refiere a esta porción, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo, quiero decirte que la persona que escribe esta palabra, que es Juan, no está asegurando o no asegura de que lo esencial o la idea principal era resaltar de que había un ángel de que descendía de tiempo en tiempo y agitaba el agua y hacía sanidad, sino que podemos ver que las personas que estaban en este lugar hacían de este sitio un santuario de sanidad. Y hoy quiero llamar tu atención en este pequeño extracto que te estoy hablando, porque muchas veces nosotros hacemos del lugar donde constantemente vamos y buscamos esperanza un santuario. Esto se parece mucho a lo que nosotros constantemente podemos hacer en nuestra vida, yendo a una iglesia o yendo a algún sitio donde tú puedas buscar esperanza. Haces de ese sitio un lugar tan cómodo y tan seguro que crees que por mucho que vayas a ese lugar, tienes la esperanza de que tu circunstancia, tu situación pueda cambiar, que alguien en ese lugar pueda hablar a tu corazón o que alguien pueda tocarte un día y cambiar la realidad de tu vida. Yo no sé cuál es la realidad de la vida de cada uno de ustedes, pero yo te puedo hablar de mi realidad. Muchas veces yo tenía como un santuario antes de conocer a Dios. Había muchos sitios aquí en Venezuela a los cuales eran santuarios porque eran lugares de milagro, tal cual como lo que está describiendo aquí la porción de la palabra. E íbamos a ese lugar en búsqueda de que alguien del cielo pudiese cambiar la realidad que estaba viviendo en ese momento y pudiese concedernos un pequeño milagro para lograr expectativas o lograr anhelos muy personales, pero sobre todo muy banales. En aquellos tiempos a veces veo mi vida como una absoluta vanidad, y no que Dios tenga algo en contra de que tú puedas anhelar un carro, puedas anhelar una casa, puedas anhelar éxito. Pero lo que sí te puedo decir es que una vez que tú tienes un encuentro con el Dios Altísimo, con Jesús, estas cosas no es que pierdan importancia, sino que no es el fin de lo que tú ya comienzas a buscar, porque
cuando tienes una relación con Él, ya estas cosas vienen intrínsecas en una relación de paz por tener un encuentro con Jesús. Entonces, una de las cosas es que nosotros podemos pasar muchos años de nuestra vida como este paralítico esperando un milagro, esperando una respuesta del cielo, inclusive yendo constantemente a nuestras iglesias a escuchar una palabra que cambie la realidad de nuestra vida, dependiendo si estás sin trabajo o si estás pasando por un problema matrimonial o si tienes conflictos con tus hijos o si de repente te está yendo mal en los estudios. Y de alguna forma comienzas a escuchar a la persona que está hablando, a ese predicador, a ese pastor, tratar de que suelte una palabra, o que un día llegue misteriosamente alguien a visitarte allí o llegue a tu congregación y profetice sobre ti algunas cosas que puedan cambiar esa realidad. Eso era lo que estaba viviendo este hombre, que 38 años estaba allí sentado esperando que alguien se apiade de él y lo pudiese descender a esa agua para poder hallar su sanidad. Hermano, muchas veces nosotros esperando esta realidad, quiero decirte que muchas de las respuestas para cambiar las circunstancias de nosotros residen en la acción. ¿Y por qué te lo digo? Porque la porción de la palabra que dice, había un hombre que tenía 38 años, que es el versículo 5, dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ahí mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y a veces es una pregunta como que puede sonar ilógica, porque si ya Jesús, siendo Dios y sabiendo de que este hombre llevaba allí 38 años acostado, ¿por qué le hace la pregunta de que si quiere ser sano? ¿Acaso Dios no lo sabe todo? Pero a veces tenemos que confrontarnos con nuestra realidad. Dios no hace preguntas nunca al azar, sino que Dios conoce la realidad de lo que está en nuestro pensamiento y en nuestra mente. Dios conoce que muchas veces Él no quiere vulnerar la decisión tuya, pero hace preguntas muy intencionales para que dentro de tu mente tú puedas analizar si en realidad quieres dejar ese aspecto de tu vida pasada y comenzar a hacer cosas, cambios que vayan en función de que puedas ser sanado completamente. Hay personas que hablan más de sus problemas y de su situación y de sus conflictos. Y es algo que yo puedo entender muy bien, porque lo mismo pasó en el jardín del Edén al principio cuando Adán y Eva pecó. Cuando el Señor va y le pregunta a Adán y le dice que por qué había comido del fruto, y entonces él se justificó diciendo, la mujer que me diste. Y lo mismo le pasó a Eva cuando le pregunta por qué había comido del fruto, y dice que la serpiente que había puesto él allí la había tentado a hacer eso. Hermanos, nosotros siempre estamos buscando la manera de echarle la culpa a otros cuando la responsabilidad de nuestras decisiones está en nosotros mismos. Si tenemos alguna situación difícil, compleja, muchas veces estás en esa situación, la gran mayoría de las veces estás en esa situación por las decisiones que tú tomaste. Muchos matrimonios se rompen, fracasan, y queremos echarle la culpa porque la otra persona no cambió, porque la otra persona no aportó lo que tenía que aportar, no hizo, no te dio palabras de afirmación, fue difícil. Pero ¿cuánto de esas reacciones de tu esposo o de tu esposa fue consecuencia de tu actitud, de lo que tú debiste cambiar, de lo que tú debiste hacer, o de lo que estás dejando de hacer? Y constantemente estamos hablando de lo que los otros no han hecho por nosotros. Quiero comentarte, para pararme en este punto, acerca de un hombre que hace poco conocí, y él me comentaba de que muchas veces le habían hablado de Dios, de múltiples formas, en múltiples oportunidades, pero era un hombre que tenía esas cárceles que muchas veces nos pone
nos pintamos o hacemos en nuestra mente cárceles invisibles que pensamos que estamos tan cómodos que no nos damos cuenta que nos estamos alejando de la verdadera vida que reside en Cristo. Este hombre tenía varias mujeres, había cosechado una gran fortuna, había hecho negocios inclusive fuera de su país, pero por las malas decisiones que él tomó en su vida, por querer vivir una vida al máximo de licores, de mujeres, todas las cosas o las decisiones que él mismo tomó lo llevaron a un fracaso. Fracasó en su matrimonio, las amantes lo dejaron porque quedó en ruina, sus hijas se decepcionaron de un padre que estaba cayendo en un hueco muy profundo, y llegó un momento en donde este hombre cayó en lo más bajo y se acordó de aquellas palabras que constantemente le hablaban de que había alguien que se quería acercar a su vida para cambiar la realidad, y decidió aceptar una vez más a una de las personas que tantas veces le hablaban acerca de Jesús, darle la oportunidad de que pudiesen hablarle acerca de ese Dios maravilloso que transformó su vida. Y fue en esa oportunidad cuando ese hombre decidió abrir su corazón y dejar entrar a este Dios que sanó su circunstancia. Y lo primero que yo puedo ver aquí es que él mismo, cuando me estaba contando esta historia, me dijo: yo fui el que me metí en esta circunstancia, yo por mis decisiones fue el que fracasé en mi matrimonio, fracasé en todas las áreas de mi vida, hasta en los negocios, porque todo fue la suma de las decisiones que yo tomé, las malas decisiones que yo tomé. Y hoy quiero decirte algo. A veces Dios nos pregunta que si queremos ser sanados, porque muchas veces estamos viviendo una realidad que para nuestra carne, para nuestra mente es tan sabrosa, es tan deleitosa el ser una persona que puedas tener dinero, que puedas tener muchas mujeres, cosa contraria de lo que dice la palabra de Dios, porque no es el modelo ni es el diseño, que por esas malas decisiones que tomamos todo se va a pique, porque todo lo que está fuera del modelo fracasa. En cambio, que todo lo que está dentro del modelo que Dios dice da un fruto, se establece, se fructifica. Entonces este hombre, después de haber tocado fondo y que Dios le dice quiere ser sano, quiso cambiar esa realidad, y sabía que esa realidad partía no por seguir lamentándose por todo lo que dejó de tener, por todo lo que perdió, y seguir contándole a los demás de su vida, de lo que él tenía, y quedaba allí, quedarse su mente afianzada en el pasado y tratar de darle lástima para que la gente le diera consuelo y lo abrazara, porque así muchas veces en nuestra vida se afianza en que queremos dar lástima, queremos hacernos el papel de víctima. Y una de las cosas es que Dios no puede salvar a una víctima. Dios solamente puede salvar a aquellos que se hacen responsables de sus malas decisiones. Dios solamente puede salvar a aquel que toma la actitud de dejarse sanar por Él. Entonces es tan importante lo que Dios hizo a este paralítico, de hacerle esta pregunta de si quería ser sano, porque es una pregunta que hoy Dios te quiere hacer a ti. Hay situaciones en tu vida que tú muchas veces te estás quejando constantemente porque hay ciclos que no puedes romper. Hay situaciones de pecado que constantemente caes y caes y caes en ese ciclo y no lo puedes romper. Pero hoy Dios te hace esta misma pregunta a ti: si quieres ser sano. Muchas veces es bueno una palabra, un abrazo, una justificación, buscar amigos que justifiquen el error en el que caes constantemente. ¡Qué pobrecito! Muchas veces esta es la palabra predilecta que encontramos a nuestro alrededor: pobrecito, pobre de mí, es que mira, yo soy bueno y los demás son malos, todo el mundo me la tiene agarrada conmigo. Es que nunca recibí la llamada de un hermano, nunca recibí la llamada de un pastor, nunca han estado pendientes de mí. Hermano, Cristo es suficiente. El Señor es suficiente, su palabra es suficiente.
Dios va a poner a aquellos que no están victimizándose, sino responsabilizándose de sus acciones. Siempre va a poner esta palabra. ¿Quieres ser sano verdaderamente? ¿Quieres dejar esa actitud? ¿Quieres agarrar y cambiar en tu vida? Porque Dios nunca hizo un milagro sin que las personas se involucraran en el cambio que tenían que hacer. Por ejemplo, cuando le dijo a Gedeón que iba a libertar al pueblo a través de él, le pidió milagrosamente que el ejército lo redujera, pero él tuvo que hacer un trabajo, él tuvo que confiar e ir en su corazón, su voluntad, como si fuera la batalla, y Dios dio la victoria. Cuando Dios iba a hacer el milagro de sanidad de Lázaro, de resucitarlo, dijo: levántate. Tenía que hacer un esfuerzo, tenía que creer en la palabra que estaba, y anda. Y de inmediato se levantó y caminó. Y lo mismo le está diciendo a este paralítico que está aquí. Le dice, cuando Dios le dice: ¿quieres ser sano?, él responde con una pregunta completamente distinta, o le da una respuesta distinta a lo que le está preguntando. Y es aquí cuando vemos ese espíritu de victimización que tenemos todos nosotros. Dice: no tengo quien me meta al estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Cuántas veces Dios te está preguntando: ¿quieres salir de ese estado donde has estado reclamándole, si es un matrimonio? Dios te dice: ¿quieres cambiar la realidad de tu matrimonio? Bueno, cambia. Necesitas ser sano. Cambia tú. Comienza a cultivar en la otra persona. El matrimonio no es para el beneficio tuyo, el matrimonio es para que tú aportes tu amor, tu tiempo a los otros que están en la relación, a tu esposo, a tus hijos. ¿Cuánto estás dispuesto tú a dejar de ver siempre los beneficios tuyos y hacer algo por otro? ¿Cuánto estás dispuesto tú a ese hijo que tienes rebelde, ese hijo que te ha causado tantos dolores de cabeza de repente por una crianza donde le diste todo, a donde nunca, de repente, o no nunca, sino que a donde de repente tenías que haber frenado o dejar de consentir ciertas actitudes que lo llevaron a lo que él es hoy? De permitirle cuando se equivocó, cuando trajo algo que no le pertenecía a tu casa y tú no le dijiste de quién es eso, vaya y devuélvalo, y acompañarlo para ver si lo hacía, o pedirle perdón a las personas a quien se lo tomó y tener que vivir la vergüenza de que las cosas ajenas no se toman. Y así muchas otras cosas, como por ejemplo un trabajo. ¿Cuántas veces te justificas porque el jefe que te tocó es muy duro, es malo, no te comprende? Como no tiene a Dios en su corazón, todo lo que hace es malo. Pero ¿cuánto estás esforzándote tú por hacer un trabajo excelente? Por presentar propuestas, ideas, por apoyar y quedarte un poco más de tiempo allí para poder cambiar la realidad de esa empresa y aportar más. Entonces, hay tantas cosas que nosotros queremos justificar y victimizarnos, pero Dios está esperando simplemente que salgas de la comodidad donde estás y vivas en la incomodidad de las decisiones que tienes que tomar para cambiar la realidad. Vuelvo a repetir, Dios quiere que salgas de la comodidad de donde estás y vivas en la incomodidad de cambiar la realidad donde estás. O sea, necesitas hacer un esfuerzo, necesitas involucrarte para cambiar y esperar de que lo que Él promete, de caminar en una palabra, como le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Por escuchar una instrucción, creerla y obedecerla, fue que este hombre fue sanado. Como lo dice, al instante que el hombre fue sanado. 4 puntos que quiero tocar. Lo primero era que este hombre necesitaba ser sanado, es decir,
tenía que escuchar la instrucción de querer cambiar su realidad. Por eso es la primera instrucción que escuchó. La segunda es quitar el papel de víctima de su vida y tomar la decisión de cambiar su realidad, de aferrarse a la incomodidad, de caminar en esa zona en donde tenía que esforzarse para lograr su sanidad. Y la tercera, a la que vamos ahorita, es escuchar la voz de Dios y obedecerla. Este hombre, cuando Dios le dijo, levántate y sé sano, fue en el momento que él tomó su lecho y caminó. Y por cuarto, todavía no hemos llegado allí, pero más adelante vamos a llegar, es el testificar. Vamos a ver el punto 3. Cuando Dios muchas veces te da una palabra, te da una instrucción, y sé que ha hablado a tu vida, si ya tú tienes una relación con Él, te ha dicho una palabra poderosa para que puedas caminar en función de ella. Dios muchas veces no te revela el detalle de todo lo que tú quieres escuchar. Dios solamente te dice una porción de lo que deberías hacer. Y fue nada más lo que le dijo, levántate y anda. No le dijo, ve a tu casa, límpiate, lávate, y después ven al templo, ofrece sacrificio, sigue adelante. No, Dios le dijo nada más, levántate, anda y toma tu lecho. Esa pequeña instrucción, esa pequeña porción bastó para que este hombre se pusiera en acción al escuchar la voz del que lo estaba sanando, del que le había preguntado si quería ser sano. Y después de haberse despojado de ese espíritu de víctima, de esa victimización de su vida, se levantó y caminó en función de la palabra del que le había hablado. Hoy Dios está hablándote a tu corazón, hoy Dios está hablando a tu vida de que escuches su palabra y hagas lo que Él te está diciendo. La obediencia tiene un beneficio eterno. La obediencia en Dios tiene beneficios eternos. No hay nada que Dios diga que hagas que no tenga un beneficio eterno en tu vida. Si Dios dice que para restaurar tu matrimonio debes cambiar tu conducta, amar a tu esposo o a tu esposa, agarrar y dejar de ver tu necesidad y más bien suplir la necesidad del otro, hazlo. Porque en eso vas a encontrar una verdad eterna y caminar sobre esa verdad. De repente es dolorosa porque a este paralítico que había tenido entumecido sus músculos, sus piernas durante 38 años, a lo mejor le costó caminar. Posiblemente le costó caminar. Pero él fue y caminó por la palabra que le había dicho el que lo estaba sanando, y fue con total certeza y convicción de hacerlo sin mirar atrás. Y sabes algo, cuando Dios va a hacer algo en tu vida y tú crees y lo ejecutas, va a pasar algo poderoso que va a querer frenar esa realidad, que va a querer de que tú te frustres, de que no puedas seguir. Y fíjense que fue lo que pasó con los mismos judíos que le dijeron. Entonces los judíos le dijeron a aquel que había sanado, es día de reposo y no te es lícito llevar tu lecho. Hay personas que no van a querer estar contentas por las decisiones que tú estás tomando, por escuchar la voz de Dios y hacer lo contrario que hace el mundo, y te van a querer frenar, te van a querer, que eso que Dios ha puesto en tu corazón no lo hagas, que no luches por un matrimonio, que no luches por un hijo, que ya eso no va a tener cambio, que dejes tu trabajo o que más bien salgas de ese trabajo y busques otra oportunidad nueva, porque eso te está agotando, te está robando tiempo de tu familia. Entonces el enemigo no. A veces van a haber personas, circunstancias que te van a poner en tu mente a decidir lo contrario, te van a querer frenar por haber tomado decisiones correctas. Y hoy Dios quiere decirte de que es necesario de que tomes tu lecho y anda, y respondas como este paralítico dice, ¿quién te dijo que tomaras tu lecho y anda? El que me había sanado, el que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda. Él mismo fue el que le dijo. En el verso 15 dice, y el hombre fue sanado, dio aviso a los judíos de que Jesús era el que le había sanado. Cuarto principio, testifica de lo que Dios ha hecho de ti.
una vez que conquistes, que logres el objetivo de cambiar esa realidad, de sanar y de levantarte como ese paralítico, lo cuarto que debes hacer es testificar de lo que Dios hizo en tu vida, de lo que Jesús hace en tu vida, porque lo que Él promete, Él lo logra en tu vida. Él restaura las relaciones, restaura los matrimonios, agarra y reconcilia a los hijos pródigos que están por allí viviendo su vida. Él los hace que vuelvan a casa. Entonces, testifica de las maravillas y los milagros que Dios puede hacer en ti. Hoy quiero que cierres tus ojos y oremos juntos. Y que esta palabra que está hoy aquí, de la cual estamos hablando, pueda ser parte de lo que hoy Dios pueda traer a tu vida para que cambies las circunstancias. Decidas renunciar a ese papel de víctima. Que ese lecho que tú estás tomando sea tu antigua vida y que la gente pueda ver cómo caminas en la nueva realidad. Señor, hoy quiero dar gracias, Señor, por esta porción de la palabra. Hoy quiero dar gracias por esta palabra poderosa. Señor, yo te pido que estos 4 principios de los cuales hoy hemos hablado sea algo que podamos nosotros constantemente hacer y llevar en nuestra vida. Señor, yo te pido para que primero nos confrontemos con nuestra realidad. A veces una dosis de la realidad, Señor, de la que estamos viviendo, hace que nuestra circunstancia cambie, Señor. A veces cuando nos encontramos con personas que nos gritan, que nos rechazan, muchas veces es porque nosotros hemos gritado, hemos rechazado, hemos hecho juicios. Y esa dosis de realidad hace que nuestro corazón sea confrontado a cambiar la realidad, Señor. A veces cuando andamos corriendo por las calles y tratando de llegar más rápido a un lugar, sin importar que se nos atraviese alguien o sin pensar en esa posibilidad, Señor. Y cuando chocamos y andamos en una clínica, a veces tomamos decisiones, Señor, para cambiar esa dosis de realidad. Cambia nuestras circunstancias para tomar decisiones, Señor. Muchas veces cuando nos llega una carta de divorcio, Señor, porque hemos estado haciendo las cosas de manera incorrecta, nos descubrieron a un amante, descubrieron a alguna persona en pornografía o descubrieron a alguna mujer que se fue solamente por tomarse unos tragos con alguien, Señor, y se acostó con el hombre que no era su marido. Cuando llega esta dosis de realidad, hace que cambie la circunstancia. Señor, yo oro para que estas circunstancias, si ya han llegado a la vida de algunos, Señor, tú puedas cambiar esta realidad y hacernos responsables de nuestros actos y caminar en función de lo que establece tu palabra y lo que debemos hacer. Y si aún no ha sido la realidad de algunos que todavía siguen en algunos vicios, en algunos pecados, Señor, que no han sido descubiertos, permite que hoy a través de tu Espíritu Santo puedas tocarlo a través de este estudio y que decidan cambiar esa realidad. Si eres alguien que fumas constantemente, no esperes a que te llegue el diagnóstico de un cáncer de pulmón para que decidas dejar el cigarro. Es momento de hacerlo. Si estás bebiendo constantemente y no puedes desatarte de ese licor, Dios te da el poder, pero decide dejar el licor para que tu vida pueda florecer en sanidad y puedas tener largura de vida compartiendo con tus hijos, con tu esposa, con tu familia. Señor, toca hoy los corazones. Señor, que podamos tomar nuestro lecho y andar y caminar en función de tu palabra, Señor. Y que cuando restaures todas las cosas, porque hemos creído a tu palabra y hemos caminado en función de lo que nos has dicho, Señor, podamos testificar ante los demás acerca de ti. Y si hoy hay alguien aquí que está escuchando y no conoce lo que es tener una relación con tu Hijo, amado Jesús, Señor, yo te pido que abra hoy su corazón y que pueda hacer una declaración, Señor, allí guiada por mis palabras. Señor Jesús, cambia mi realidad, cambia mi circunstancia. Hoy me hago responsable de todo lo que hice en mi pasado. Hoy me hago responsable de que pequé contra ti, de que nunca te metí a ti en la fórmula de mi vida.
Hoy quiero que seas mi Señor y mi Salvador y que perdones todas esas ofensas. Que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me des el regalo de la vida eterna en el nombre de Jesús. Y si tú hiciste esto, créeme que Dios a través de este estudio va a cambiar tu realidad. Va a cambiar tus circunstancias y va a hacer que vivas como lo que le pasó a este paralítico, que tomando su lecho caminó en función de la nueva realidad que Dios le dio. Y vas a testificar de las maravillosas cosas que Dios va a hacer en tu vida para que puedas declarar de que Jesús es el Señor, es el Salvador y que es bueno en gran manera. Que Dios te bendiga. Que Dios bendiga tu entrada, tu salida, bendiga todo lo que eres, tu familia, todo lo que es tu ser. Que Dios pueda hacer resplandecer su rostro sobre ti y que su favor, su gracia y su misericordia te acompañen todos los días de tu vida. Dios te bendiga.